El príncipe feliz, de Oscar Wilde. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa de ojos, 2 centelleantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Por todo lo cual era muy admirada. «Es tan hermoso como una veleta», observó uno de los miembros del concejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte. «Oh, sin embargo, no es tan útil», añadió, temiendo que le tomaran por un hombre poco práctico, y realmente no lo era. «¿Por qué no eres como el príncipe feliz?», preguntaba una madre cariñosa a su hijito, que pedía la luna. El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a voz en grito. «Me hace dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz», murmuraba un hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa. «Verdaderamente parece un ángel», decían los niños hospicianos al salir de la catedral, vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas. «¿En qué lo conocéis?», replicaba el profesor de matemáticas, «si no habéis visto uno nunca». «Lo hemos visto en sueños», respondieron los niños. «Sí, en sueños». Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque no podía probar que los niños se permitiesen soñar. Una noche voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad. 6 semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás. Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera, cuando volaba sobre el río, persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y su talle esbelto la atrajo de tal modo que se detuvo para hablarle. «¿Quieres que te ame?», dijo la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos. Y el junco le hizo un profundo saludo. Entonces la golondrina revoloteó a su alrededor, rozando el agua con sus alas y trazando estelas de plata. Era su manera de hacer la corte, y así transcurrió todo el verano. «Es un enamoramiento ridículo, ridículo», gorjeaban las otras golondrinas. «Ese junco es un pobretón y tiene realmente demasiada familia». Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez que se fueron sus amigas, sintióse muy sola y empezó a cansarse de su amante. «No sabe hablar», decía ella. «Y además temo que sea una inconstante, porque coquetea sin cesar con la brisa». Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus más graciosas reverencias. «Veo que es muy casero», murmuraba la golondrina, «y a mí me gustan los viajes. Por lo tanto, al que me ame, le debe gustar viajar conmigo». «¿Quieres seguirme?», preguntó por último la golondrina al junco. Pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. «Te has burlado de mí», le gritó la golondrina. «Me marcho a las pirámides. Adiós». Y la golondrina se fue, voló durante todo el día, y al caer la noche
llegó a la ciudad. ¿Dónde buscaré un abrigo?, se dijo. Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme. Entonces divisó la estatua sobre la columnita. «Voy a cobijarme allí», gritó. «El sitio es bonito, hay mucho aire fresco». Y se dejó caer, precisamente entre los pies del príncipe feliz. «Tengo una habitación dorada», se dijo quedamente, después de mirar en torno suyo, y se dispuso a dormir. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. «¡Qué curioso!», exclamó. «No hay ni una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes, y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño». Al junco le gustaba la lluvia, pero en él era puro egoísmo. Entonces cayó una nueva gota. «¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia?», dijo la golondrina. «Voy a buscar un buen copete de chimenea». Y se dispuso a volar más lejos. Pero antes de que se abriesen las alas, cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio... ¡Ah, lo que vio! Los ojos del príncipe feliz estaban arrasados en lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su faz era tan bella a la luz de la luna que la golondrinita sintióse llena de piedad. «¿Quién sois?», dijo. «Soy el príncipe feliz». «Entonces, ¿por qué lloriqueáis de este modo?», preguntó la golondrina. «Me habéis empapado». «Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre», repitió la estatua, «no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella, pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y realmente yo era feliz, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto, me han elevado tanto, puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad. Y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar». «¿Cómo? ¿No es de oro de buena ley?», pensó la golondrina para sus adentros, pues estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas. «Allí abajo», continuó la estatua con su voz baja y musical, «allí abajo en una callejuela hay una pobre vivienda. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado, tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera, borda pasionaria sobre un vestido de raso que debe lucir en el próximo baile de corte la más bella de las damas de honor de la reina. Sobre un lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que agua del río, por eso llora. Golondrina, golondrinita, ¿no quieres llevarle el rubí del puño de mi espada?
Mis pies están sujetos al pedestal y no me puedo mover. Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El mismo rey está allí en su caja de madera, envuelto en una tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como las hojas secas. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. No te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera. Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre. No creo que me agraden los niños, contestó la golondrina. El invierno último, cuando vivía yo a orillas del río, 2 muchachos mal educados, los hijos del molinero, no paraban un momento en tirarme piedras. Claro es que no me alcanzaban. Nosotras, las golondrinas, volamos demasiado bien para eso. Y además, yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad. Mas, a pesar de todo, era una falta de respeto. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita se quedó apenada. Mucho frío hace aquí, le dijo, pero me quedaré una noche con vos y seré vuestra mensajera. Gracias, golondrinita, respondió el príncipe. Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espada del príncipe y llevándolo en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile. Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio. «Qué hermosas son las estrellas», le dijo, «y qué poderosa es la fuerza del amor». «Querría que mi vestido estuviese acabado para el baile oficial», respondió ella. «He mandado bordar en él unas pasionarias, pero ¿son tan perezosas las costureras?» Pasó sobre el río y vio los fanales colgados en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el gueto y vio a los judíos viejos negociando entre ellos, pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre habíase quedado dormida de cansancio. La golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. «¡Qué fresco más dulce siento!», murmuró el niño. «Debo estar mejor». Y cayó en un delicioso sueño. Entonces la golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. «Es curioso», observó, «pero ahora casi siento calor y sin embargo hace mucho frío». Y la golondrinita empezó a reflexionar y entonces se durmió. Cuantas veces reflexionaba se dormía. Al despuntar el alba voló hacia el río y tomó un baño. «Notable fenómeno», exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. «Una golondrina en invierno». Y escribió sobre aquel tema una larga carta a un periódico local. Todo el mundo la citó. Estaba plagada de palabras que no se podían comprender. «Esta noche parto para Egipto», se decía la golondrina, y solo de pensarlo se ponía muy alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un largo rato
sobre la punta del campanario de la iglesia. Por todas partes a donde iba, piaban los gorriones, diciéndose unos a otros: ¡qué extranjera más distinguida! ¡Distinguida! Sí, es distinguida. Y esto la llenaba de gozo. Al salir la luna, volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. ¿Tenéis algún encargo para Egipto?, le gritó. Voy a emprender la marcha. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. ¿No te quedarás una noche conmigo? Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memnón se alza sobre un gran trono de granito, acecha a las estrellas durante la noche y cuando brilla Venus lanza un grito de alegría y luego calla. A mediodía los rojizos leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verdes aguamarinas y sus rugidos más atronadores que los rugidos de la catarata. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Allá abajo, al otro lado de la ciudad, ve a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizoso y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el aposento y el hambre le ha rendido. Me quedaré otra noche con vos, dijo la golondrina, que tenía realmente buen corazón. ¿Debo llevarle otro rubí? Ay, no tengo más rubíes, dijo el príncipe. Mis ojos es lo único que me queda. Son unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace 1.000.000 de años. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo venderá un joyero, se comprará alimento y combustible y concluirá su obra. Amado príncipe, dijo la golondrina, no puedo hacer eso. Y se puso a llorar. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, haz lo que te pido. Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la buhardilla del estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y se encontró en la habitación. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro y cuando levantó la cabeza vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas. «Empiezo a ser estimado», exclamó. «Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo terminar la obra». Y parecía completamente feliz. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto, descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que sacaban enormes cajas de la cala tirando de unos cabos. ¡Ah! ¡Iza!, gritaban a cada caja que llegaba al puente. «¡Me voy a Egipto!», les gritó la golondrina. Pero nadie le hizo caso y al salir la luna volvió hacia el príncipe feliz. «He venido para deciros adiós», le dijo. «Golondrina, golondrina, golondrinita», exclamó el príncipe. «¿No te quedarás conmigo una noche más?» «Es invierno», replicó la golondrina, «y pronto estará aquí
la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos, acostados en el barro, miran perezosamente a los árboles, a las orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el templo de Baalbek. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejaros, pero no os olvidaré nunca, y la primavera próxima os traeré de allá 2 bellas piedras preciosas con que sustituir las que disteis. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el océano. Allá abajo, en la plazoleta, contestó el príncipe feliz, tiene su puesto una niña vendedora de cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropeándose todas. Su padre le pegará si no lleva algún dinero a casa y está llorando. No tiene ni medias ni zapatos y lleva la cabecita al descubierto. Arráncame el otro ojo, dáselo, y su padre no le pegará. Pasaré otra noche con vos, dijo la golondrina, pero no puedo arrancaros el ojo, porque entonces os quedaríais ciego del todo. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, haz lo que te mando. Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe y emprendió el vuelo, llevándoselo. Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma de su mano. ¡Qué bonito pedazo de cristal!, exclamó la niña, y corrió a su casa muy alegre. Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe. Ahora estáis ciego, por eso me quedaré con vos para siempre. No, golondrinita, dijo el pobre príncipe, tenéis que ir a Egipto. Me quedaré con vos para siempre, dijo la golondrina, y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente, se colocó sobre el hombro del príncipe y le refirió lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos, que se sitúan en largas filas a orillas del Nilo y pescan a picotazo peces de oro, de la esfinge, que es tan vieja como el mundo, vive en el desierto y lo sabe todo, de los mercaderes que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas, de unos rosarios de ámbar en sus manos, del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal, de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con pastelitos de miel 20 sacerdotes, y de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas. Querida golondrinita, dijo el príncipe, me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela por mi ciudad, golondrinita, y dime lo que veas. Entonces la golondrinita voló por la gran ciudad y vio a los ricos que festejaban en sus magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre, mirando con apatía las calles negras. Bajo los arcos de un puente estaban acostados 2 niñitos abrazados uno a otro para calentarse. ¡Qué hambre tenemos!, decían. ¡Qué hambre!,
No se puede estar tumbado aquí, les gritó un guardia, y se alejaron bajo la lluvia. Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices». Hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino hasta que el príncipe feliz se quedó sin brillo ni belleza. Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle. «¡Ya tenemos pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Tenemos pan!». Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. Las calles parecían empedradas de plata por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, pendían de los tejados de las casas. Todo el mundo se cubría de pieles y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las migas a la puerta del panadero cuando éste no la veía e intentaba calentarse batiendo las alas. Pero, al fin, sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro del príncipe. «Adiós, amado príncipe», murmuró. «Permitid que os bese la mano». «Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, golondrina», dijo el príncipe. «Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme en los labios, porque te amo». «No es a Egipto a donde voy», dijo la golondrina. «Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad?». Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se hubiera roto algo. El hecho es que la coraza de plomo se había partido en dos. Realmente hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua. «¡Dios mío!», exclamó. «¡Qué andrajoso parece el príncipe feliz!». «Sí, está verdaderamente andrajoso», dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de la opinión del alcalde. Y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar a la estatua. «El rubí de su estatua se ha caído y ya no tiene ojos ni es dorado», dijo el alcalde. «En resumidas cuentas, que está lo mismo que un pordiosero». «Lo mismo que un pordiosero», repitieron a coro los concejales. «Y tiene a sus pies un pájaro muerto», prosiguió el alcalde. «Realmente habrá que promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que se mueran aquí». Y el secretario del ayuntamiento tomó nota para aquella idea. Entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz. «Al no ser ya bello, de nada sirve», dijo el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua en un horno y el alcalde reunió al concejo en sesión para decidir lo que se debía hacer con el metal. Podríamos, propuso, hacer otra estatua. La mía, por ejemplo». «O la mía», dijo cada uno de los concejales, y acabaron discutiendo. «La mía, la mía». «Qué cosa más rara»,
dijo el oficial primero de la fundición. «Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como desecho». Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta. «Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad», dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Has elegido bien», dijo Dios. «En mi jardín del paraíso este pajarillo cantará eternamente, y en mi ciudad de oro el príncipe feliz repetirá mis alabanzas». La pequeña cerillera, de Hans Christian Andersen. Qué frío hacía. Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña descalza y con la cabeza descubierta. Es verdad que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran zapatillas que su madre había llevado últimamente y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla y la otra se la había puesto un mozalbete que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos, completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en la mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo. Volvíase a su casa hambrienta y medio helada, y parecía tan abatida, la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo, y por otra parte no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste centavo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitas casi ateridas de frío. Ay, un fósforo la aliviaría seguramente, si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. Cómo chispeó y cómo quemaba. Dio una llama clara
cálida como una lucecita cuando la resguardó con la mano. Una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentado junto a una gran estufa de hierro con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba también. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. La pequeña cerillera encendió otra que al arder y proyectar su luz sobre la pared se volvió transparente como si fuese de gasa, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta por un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas, y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y, anadeando por el suelo, con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena, a través de la puerta de cristales, en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de éstas colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. «Alguien se está muriendo», pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho: «Cuando una estrella cae, un alma se eleva a Dios». Frotó una nueva cerilla contra la pared, se iluminó el espacio inmediato y aparecieron la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. «Abuelita», exclamó la pequeña, «llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad». Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela, y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña del brazo y, envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios nuestro Señor, pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del nuevo año iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos, un paquetito que parecía consumido casi del todo. «Quiso calentarse», dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del año nuevo.
El hombre de jengibre. Érase una vez una mujer viejecita que vivía en una casita vieja en la cima de una colina, rodeada de huertas doradas, bosques y arroyos. A la vieja le encantaba cocinar y un día de Navidad decidió hacer un hombre de jengibre. Formó la cabeza y el cuerpo, los brazos y las piernas. Agregó pasas jugosas para los ojos y la boca y una fila enfrente para los botones en su chaqueta. Luego puso un caramelo para la nariz. Al fin lo puso en el horno. La cocina se llenó del olor dulce de especias y cuando el hombre de jengibre estaba crujiente, la vieja abrió la puerta del horno. El hombre de jengibre saltó del horno y salió corriendo cantando. ¡Corre! ¡Corre tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. Soy el hombre de jengibre. La vieja corrió, pero el hombre de jengibre corrió más rápido, hasta que se encontró con un pato que dijo: ¡Cuac, cuac! Hueles delicioso. Quiero comerte. Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El pato lo persiguió balanceándose, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. Cuando corrió por las huertas doradas, se encontró con un cerdo que cortaba paja. El cerdo dijo: ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El cerdo lo persiguió brincando, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. En la sombra fresca del bosque, un cordero estaba picando hojas. Cuando vio al hombre de jengibre, dijo: ¡Me! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El cordero lo persiguió saltando, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. Más allá, el hombre de jengibre podía ver un río ondulante. Miró hacia atrás sobre el hombro y vio a todos los que estaban persiguiéndole. ¡Para! ¡Para!, exclamó la vieja. ¡Cuac, cuac! Graznó el pato. Gruñó el cerdo. ¡Ve! ¡Ve! Baló el cordero. Pero el hombre de jengibre se rió y continuó hacia el río. Al lado del río vio a un zorro. Le dijo al zorro: He huido de la vieja y el pato y el cerdo y el cordero. Puedo huir de ti también. Corre, corre tan rápido como puedas. No puedes alcanzarme. Soy el hombre de jengibre. Pero el zorro astuto sonrió y dijo: Espera, hombre de jengibre. Soy tu amigo. Te ayudaré a cruzar el río. Échate encima de la cola. El hombre de jengibre echó un vistazo hacia atrás y vio a la vieja, al pato, al cerdo y al cordero acercándose. Se echó encima de la cola sedosa del zorro y éste salió nadando en el río. A mitad de camino, el zorro le pidió que se echara sobre su espalda para que no se mojara. Y así lo hizo. Después de unas brazadas más, el zorro dijo: Hombre de jengibre, el agua es aún más profunda. Sube encima de la cabeza. Nunca me alcanzarán, dijo el hombre de jengibre. Tienes razón, dijo el zorro. El zorro echó atrás la cabeza, tiró al hombre de jengibre en el aire y lo dejó caer en la boca. Con un crujido fuerte, el zorro se comió al hombre de jengibre. La vieja regresó a casa y decidió hornear un pastel de jengibre en su lugar.
cómo el Grinch robó la Navidad, del Dr. Seuss. A cada quien en la villa de los Quien le gusta mucho la Navidad, pero al Grinch, quien vive al norte de la villa de los Quien, no le gusta. El Grinch odiaba la Navidad, todo lo relacionado a la Navidad. Ahora, por favor, no preguntes por qué. Nadie sabe con certeza la razón. Podría ser que su cabeza no estuviera bien atornillada. Podría ser, tal vez, que sus zapatos apretaran demasiado. Pero yo pienso que la razón más probable de todas podría haber sido que su corazón era 2 veces demasiado pequeño. Pero cualquiera que fuera la razón, su corazón o sus zapatos se paró allí en Nochebuena, odiando a los Quienes, mirando fijamente hacia abajo desde su cueva con amargura, con el entrecejo fruncido hacia las cálidamente iluminadas ventanas del pueblo, porque sabía que cada quien en la villa de los Quien estaba ocupado en ese momento en colgar una corona de muérdago. «Y están colgando sus medias», gruñó con una mueca. «Mañana es Navidad. Ya está casi aquí». Luego rezongó golpeteando sus amargados dedos nerviosamente. «Debo encontrar una forma de evitar que la Navidad llegue». Porque mañana, él sabía, todos los Quien, niñas y niños, se despertarían muy de mañana. Correrían hacia sus juguetes y entonces... el ruido, 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 ruido. Eso era lo que más odiaba. El ruido, 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 ruido. Luego los Quienes, jóvenes y viejos, se sentarían ante un banquete y festejarían, y festejarían, y festejarían. Festejarían con un Quien Pudding y la extraña bestia Quien asada, que era algo que el Grinch, como mínimo, no podía soportar. Y entonces harían algo que a él le gustaría aún menos. Cada quien en la villa de los Quien, el alto y el bajo, se pararía uno bien cerca del otro, con campanillas de Navidad repiqueteando. Se tomarían de las manos. Los Quienes comenzarían a cantar. Cantarían y cantarían. Y cuanto más pensaba el Grinch en el Quien canto de Navidad, más pensaba el Grinch: debo terminar con todo esto, porque ya he soportado por 53 años. Debo evitar que llegue Navidad. Pero, ¿cómo? Entonces tuvo una idea horrible. El Grinch tuvo una maravillosa, horrible idea. Ya sé exactamente cómo hacerlo. El Grinch rió con la garganta y confeccionó rápidamente un sombrero y un abrigo de Santa Claus. Y rió y cloqueó. ¡Qué gran truco amargado! Con este abrigo y este sombrero me parezco a Santa Claus. Todo lo que necesito es un reno. El Grinch miró a su alrededor, pero como los renos eran escasos, no había ninguno para ser encontrado. ¿Detuvo aquello al viejo Grinch? No. El Grinch simplemente dijo: si no puedo encontrar un reno, fabricaré uno. Por lo que llamó a su perro Max. Luego tomó un hilo rojo y ató un gran cuerno sobre su cabeza. A continuación, cargó algunas bolsas y algunos viejos sacos vacíos en un trineo destartalado y lo amarró al viejo Max. Entonces el Grinch dijo: ¡adelante! Y el trineo,
comenzó a bajar hacia los hogares del pueblo en los cuales los quienes dormían. Todas las ventanas estaban oscuras, la nieve calma llenaba el aire. Todos los quienes soñaban dulces sueños sin preocupaciones. Llegó a la primera casita de la cuadra. «Esta es la parada número 1», dijo el Klaus amargado. Y trepó al techo con bolsas vacías en su puño. Luego se deslizó por la chimenea. Un sitio una pizca estrecho. Pero si Santa puede hacerlo, así puede el Grinch. Se atascó solamente una vez, por 1 o 2 instantes. Después se atoró la cabeza en la salida de la chimenea donde las pequeñas medias colgaban en fila. «Estas medias», sonrió, «son lo primero en irse». Luego se deslizó y escabulló por toda la habitación con la sonrisa más desagradable de todas. Y se llevó cada uno de los presentes: pistolas de juguete, bicicletas, patines, tambores, tableros de damas, triciclos, caramelos y ciruelas. Los metió en bolsas, ágilmente. El Grinch metió todas las bolsas, una por una, en la chimenea. Después se escabulló hacia la heladera, tomó el banquete de los quienes, tomó el quien pudding, tomó la bestia asada, vació toda la heladera tan rápido como un rayo. Incluso se llevó la última lata de quien chocolate. Metió toda la comida en la chimenea lleno de júbilo. «Y ahora», gruñó el Grinch, «me ocuparé del árbol». Y el Grinch tomó el árbol y comenzó a empujarlo cuando escuchó un ruidito como el cucú de una paloma. Se dio vuelta rápidamente y vio un quien diminuto, la pequeña Cindy Lou Quien, que no tendría más de 2 años. El Grinch había sido atrapado por la pequeñita hija de algún quien que se había levantado de la cama con un vaso de agua fría. Miró al Grinch y dijo: «Santa Claus, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué?» Pero aquel viejo Grinch era tan listo y tan astuto que pensó una mentira y la pensó muy rápido. Porque, mi querida nenita, el Santa Claus falso mintió. Hay una luz en ese árbol que no se encenderá de un lado. Por eso, querida, lo llevo a mi taller. Allí lo arreglaré y luego lo traeré de regreso. Y esta mentira engañó a la niña. Entonces le acarició la cabeza, le consiguió la bebida y la envió a la cama. Cuando Cindy Lou Quien fue a la cama con su vaso, él fue a la chimenea y metió el árbol. Lo último que tomó fue el tronco para el fuego. Luego, el viejo mentiroso subió por la chimenea. En sus paredes no dejó nada más que ganchos y algunos cables. Y la única partícula de comida que dejó en la casa fue una miga demasiado pequeña, incluso para un ratón. A continuación, hizo lo mismo en las otras casas de los quienes y dejó migajas aún más pequeñas para los ratones de los quienes. Era un cuarto pasado el amanecer. Todos los quienes estaban aún en la cama. Todos los quienes aún dormían cuando llenó su trineo. Lo llevó con sus regalos, sus cintas, sus envoltorios, sus etiquetas y sus guirnaldas, sus adornos y ornamentas. 300 pies hacia arriba, viajó con su carga hacia la cima del monte Crumpit para deshacerse de ella. «Va, los quienes», zumbaba amargamente.
Ahora están descubriendo que ninguna Navidad llegará. Se están despertando y sé justo qué harán. Se quedarán con la boca abierta 1 minuto o 2. Luego, los quienes de la villa de los quien llorarán. ¡Bujú! Ese sonido, gruñó el Grinch. Tengo que oírlo. Por eso hizo una pausa. Se colocó una mano en la oreja y escuchó el sonido que subía por la nieve. Comenzó bajo, pero luego creció. Pero aquel sonido no era triste, porque aquel sonido sonaba feliz. No podía ser, pero era feliz, muy feliz. Miró fijamente la villa de los quien. Al Grinch se le saltaron los ojos y se sacudió. Lo que vio fue una sorpresa chocante. Cada quien de la villa de los quien, el alto y el bajo, estaba cantando, sin que hubiera regalo alguno. No había evitado que la Navidad llegara. Había llegado. De algún modo u otro, llegó de todas maneras. Y el Grinch, con sus pies amargados congelados en la nieve, se quedó parado. Desconcertado se rompía la cabeza. ¿Cómo puede ser? Llegó sin cintas, llegó sin etiquetas, llegó sin paquetes, cajas o bolsas. Y se rompió la cabeza 3 horas, hasta que, de tanto pensar, le dolió. Entonces, el Grinch pensó algo que no había pensado antes. Tal vez la Navidad, pensó, no viene de una tienda. Tal vez la Navidad a lo mejor significa algo más. ¿Y qué sucedió luego? Bueno, en la villa de los quien dice que el pequeño corazón del Grinch aumentó 3 veces su tamaño aquel día. Y en el minuto que su corazón no se sintió tan estrecho, silbó con su carga a través de la clara y brillante mañana y devolvió los juguetes y la comida para el banquete. Y él mismo, el Grinch, trinchó una bestia asada.